Casas embrujadas y sitios encantados. Capítulo 1. ¿A qué llamamos casa embrujada? Cuando una persona llega a habitar una casa, ya sea porque la rentó o bien porque acaba de ser construida, nunca espera que ahí la espanten. La creencia popular es que los espantos se manifiestan en cementerios, en viejas haciendas y en casonas antiguas. En otras palabras, pueden espantar en cualquier otro lado, menos en nuestra casa. Nos aferramos a esta idea quizá por miedo. Al menos yo tenía esa creencia, de que en mi casa era imposible que se diera alguna manifestación paranormal. Pero conforme pasó el tiempo y lo recurrente que fueron estos hechos, me dejaron en claro que en mi casa espantan, o espantaban porque, gracias a Dios, ya tiene mucho que aquí no pasa nada. Qué fácil sería engañar a la gente diciendo que aquí tengo unos túneles bajo mi casa y un monje que mata gente. Pero eso sería un cuento chino para vender más libros. Pero no. Mi intención no es la de engañar a nadie, ni de convencer de que cuanto escribo es real. En lo personal, cuando una persona me platica que en su casa espantan, lo escucho con atención, pero conforme comienza su relato, estoy buscando una explicación lógica a los fenómenos que me cuenta. Por ejemplo, si esa persona me dice que en su casa por las noches se escucha que alguien camina sobre su azotea, pienso que hay dos explicaciones lógicas. La primera, por el cambio de temperatura en la loza. Durante el día, sol. Por las noches, frío. Esta truena y se escucha como las pisadas de alguien. Así pasa en mi casa. Misterio resuelto. La otra explicación lógica a este fenómeno es que efectivamente alguien, seguramente un vecino adolescente que le gusta hacer travesuras, se brinque a ella. Lo alarmante es cuando no hay casas alrededor o de la misma altura, descartando esta posibilidad. Otro ejemplo. Una chica me platicó que en su casa se encendían y se apagaban las luces de forma inexplicable. Ella se lo adjudicaba a los fantasmas. Pero lo que realmente pasaba, de acuerdo a su papá, que es electricista,
es que el apagador tenía un falso. Y así como este, tenemos otro, como el escuchar que alguien juega con canicas, cuando en realidad son piedritas que se quedan en las tuberías. En este sentido, siempre es mejor y lo más recomendable hallar una explicación lógica a estos fenómenos antes de decir: mi casa está embrujada. Pero, ¿qué podemos decir de aquellos casos donde las sillas se mueven por sí solas? Las puertas se azotan con violencia, o bien se manifiestan sombras o seres sobrenaturales. Ahí, por más que queramos darle una justificación, no la tenemos. Al menos una coherente a nuestros sentidos. Capítulo 2. ¿Por qué se embrujan las casas? Responder a esta interrogante es tanto como querer explicar por qué existen los fantasmas. Lo que hay son puras hipótesis, pues no existe una verdad absoluta en torno al fenómeno paranormal, hasta que científicamente no pueda comprobarse y reproducirse en un laboratorio o en cualquier lugar. Basándome en muchos casos que se han reportado en diferentes partes del mundo, tenemos las siguientes explicaciones a este fenómeno de las casas embrujadas. Construir sobre un cementerio. En algunas ocasiones, presuntamente este fue el caso de Amityville, las constructoras levantaban casas o edificios sobre terrenos que no eran vírgenes. En Estados Unidos proliferaron los cementerios indios. Con el paso de los años y la emigración o exterminio de estos grupos étnicos, los camposantos quedaron abandonados y destruidos. Cuando se edificaron sobre estos lugares, no fueron sacadas las osamentas, provocando el enojo de las almas que portaron estos cuerpos. Al poco tiempo de que esas casas o edificios eran habitados, comenzaban a reportarse extraños sucesos como objetos que saltan disparados por el aire, voces extrañas, o bien la manifestación de estos seres que incluso podían
posesionarse de los inquilinos. Se han dado algunos incidentes que veremos más adelante, donde solo bastó que estuviera enterrada una persona para que en esa casa espantaran. Al sacar los restos y dándoles cristiana sepultura, terminaron estas manifestaciones sobrenaturales. Muertes naturales dentro de la casa. No es una ley absoluta. Es importante dejarlo en claro. Pero se han dado muchos casos donde la persona que falleció en determinado lugar se sigue manifestando al poco tiempo. La casa no se vuelve embrujada, pues es un fenómeno que se repite una vez o en un par de ocasiones. Además, las personas que fallecen de forma natural, de edad avanzada, alguna enfermedad, etc., pasan a otro plano existencial de forma rápida. Un ejemplo. Uno de mis tíos falleció y al poco tiempo se le manifestó a una de mis primas moviendo una mecedora y nunca más se repitió este fenómeno. Muertes trágicas dentro de la casa o en otro lugar. A diferencia del anterior, aquí las probabilidades de que la casa se vuelva embrujada son muy altas. Las almas que se desprenden de sus cuerpos físicos de una forma inesperada, dolorosa, pueden quedar arraigadas en ese lugar. En otros casos, la muerte trágica puede sufrirla en otro sitio. Un accidente aéreo, en la carretera, etc. Y el alma del difunto regresará al sitio donde pasó gran parte de su tiempo, ya sea en su casa o en su lugar de trabajo. Por apego de los difuntos a sus casas. Son recurrentes los casos donde las personas que llegan a habitar una casa reportan la presencia de un fantasma. Cuando comienzan a investigar quién era el antiguo dueño de la propiedad, descubren que es precisamente el ser que los ha estado espantando. Algunos hasta se portan violentos, al grado de atormentar a los nuevos inquilinos para que se vayan. Otros son más benevolentes y logran convivir con los vivos. Por llevar objetos endemoniados. Suena descabellado, pero es verdad. Hay casos donde las actividades paranormales en una casa inician a raíz de que llevan algún objeto. Puede ser un cuadro, un juguete, etc. Más adelante conoceremos uno de estos. Por realizar invocaciones. Una casa puede estar libre de los anteriores elementos, que en ella no haya fallecido nadie, que no esté enterrado nadie en ese lugar. Pero si en ella se practican rituales satánicos donde se invocan demonios, es muy probable que esa casa se embruje. En algunos hoteles, sin importar de cuántas estrellas sean, espantan. No porque fueran construidos sobre cementerios o porque en ellos muriera algún huésped, sino porque algunos brujos rentan una habitación para realizar sus rituales.
Muertes en hospitales y clínicas. Aunque estamos hablando de casas, no podía dejar de mencionar estos sitios, donde también existen reportes paranormales. Es bien sabido que en los hospitales y clínicas muchos pacientes mueren, dejando ahí su energía. ¿Por qué razón? Es un misterio, porque tampoco es una regla que todo paciente que fallece en un hospital se quedará allí penando. Algunos hospitales con el tiempo se transforman en hoteles, y es cuando se suscitan algunos extraños sucesos. No hay explicación lógica. No siempre existe una explicación lógica para esto. Hay casos donde aparentemente nunca existió un motivo, una razón aparente. De repente comenzaron a ocurrir extraños hechos, y así como iniciaron, terminaron. Aquí se podrían deducir dos teorías. La primera, que en esa casa pasó una energía que quiso manifestarse. Esto se da mucho con el llamado fantasma del adiós. Y la otra, que algunas personas son sensibles para atraer estas energías y que sin importar en qué lugar estén, desatan este tipo de fenómenos.